Hola, bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre los glúcidos, una pequeña introducción, vamos a definirlos y a clasificarlos. También vamos a hablar sobre los grupos funcionales que vamos a encontrar en este tipo de biomoléculas. Vamos a comenzar con la definición de los glúcidos. Los glúcidos, como tenéis aquí, son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son sus elementos atómicos principales. Sí que hay que mencionar que están comúnmente o coloquialmente se conocen como hidratos de carbono, algo que está mal, porque no son cadenas de átomos de carbono hidratados con moléculas de agua. ¿De dónde viene esta forma de llamar los hidratos de carbono? De su fórmula empírica. La fórmula empírica de los glúcidos es esta. Y como veis aquí, el H2O, ¿veis? Este H2O y hace intuir que fueran moléculas de agua y por eso se les llamó hidratos de carbono, pero realmente no son hidratos de carbono ni muchísimo menos, con lo cual utilizar el nombre de hidratos de carbono para referirse a los glúcidos es un error. Aparte de esto, los glúcidos, sobre todo monosacáridos y disacáridos, ya lo veremos con más detalle, tienen sabor dulce y por eso se les llama también azúcares, ¿vale? El azúcar realmente, desde el punto de vista bioquímico, es la sacarosa, es un disacárido. Pero a los glúcidos, glicos, en griego es dulce, como tienen todos ellos sabor dulce, se les ha llamado azúcares, ¿vale? Por su sabor dulce. Y además, todos los glúcidos, bueno, monosacáridos y disacáridos fundamentalmente, cristalizan, ¿vale? Son cristalizables. De ahí, pues, por ejemplo, podéis imaginar qué significa esto de cristalizable, pues el brillo que tiene el azúcar de casa, ese es la característica de que sean cristalizables. Bien, esta definición general de glúcidos sobraría. Vamos a ver ahora la clasificación de los glúcidos. La clasificación general de los glúcidos la tenéis aquí. Como veis, los glúcidos los dividimos en osas y óxidos. Las osas serían los monosacáridos, ¿vale? Como la glucosa, la fructosa, esos son osas, monosacáridos. Están formados por de 3 a 7 átomos de carbono. Cuando veamos los monosacáridos veremos este grupo. Vamos a estudiar los monosacáridos concretamente. Bien, luego tenemos los óxidos. Y los óxidos vamos a dividirlos en holósidos y heterósidos. Vamos a ver qué son los heterósidos. Los óxidos están formados en general por más de dos monosacáridos, ¿vale? Aquí veis que es un monosacárido, pues cuando hay dos o más monosacáridos son óxidos. Y estos holósidos los llamamos holósidos porque solo contienen en su composición moléculas glucídicas, solo glúcidos, en cuyo caso podemos ver cómo hay holósidos formados por dos monosacáridos que están unidos mediante un enlace glucosídico que ya veremos. En ese caso les llamamos disacáridos, di2, ¿vale? Disacáridos. También los holósidos pueden estar formados por la unión de entre 3 y 15 aproximadamente monosacáridos. En ese caso les llamamos oligosacáridos, ¿vale? Hay autores que incluyen los disacáridos dentro de los oligosacáridos. Yo los he sacado fuera porque los disacáridos tienen una entidad y una importancia bastante, eh, son bastante importantes como para estudiarlos aparte. Los oligosacáridos vamos a encontrarlos en el glucocálix, en la matriz extracelular de las células animales, y van a tener una función muy importante en la relación de las células. Van a ser receptores celulares, etcétera, ya lo veremos. Bien, y luego cuando son muchos los glúcidos que se unen, más de 15, tenemos los polisacáridos. ¿Vale? Cuando son muchos los monosacáridos que se unen, aquí tenéis. Los polisacáridos pueden estar formados por un mismo tipo de monosacáridos, por ejemplo, solo moléculas de glucosa unidas, y en ese caso se llaman homopolisacáridos, un tipo de monosacárido solo. O los polisacáridos pueden estar formados por la unión de muchos monosacáridos, pero de diferentes tipos, de más de un tipo de monosacárido. En ese caso son heteropolisacáridos. ¿Vale? Aquí tenéis más de un tipo de monosacáridos constituyen el polisacárido. Pero los holósidos solo tienen glúcidos. Bien, pues también hay óxidos que tienen glúcidos, pero además se le unen otros compuestos no glucídicos,
¿vale? Que no tienen naturaleza glucídica. A eso se les llama, a ese grupo se les llama heterósidos. Como ejemplos tenemos pues los glucolípidos, pues tenemos un lípido unido a un oligosacárido, a un glúcido. Las glucoproteínas, tenemos proteínas que están unidas a glúcidos también y se forman las glucoproteínas. Los peptidoglucanos, los glucosaminoglucanos, es decir, tenemos otras moléculas en las que no solo hay glúcidos, sino que hay componentes moleculares de otra naturaleza química, proteínas, lípidos, grupos amino, ¿vale? Nitrogenados. Y entonces a estos grupos se les llama heterósidos, ¿vale? Nosotros vamos a ir estudiando poco a poco cada uno de estos grupos de glúcidos. Bien, y vamos a hacer un paréntesis para explicar un poco los grupos funcionales. Aquí tenéis los principales grupos funcionales que vamos a encontrar en los glúcidos. Cuando encontramos un carbono con un doble enlace uniendo un oxígeno, se le llama al carbono, carbono carbonilo, ¿vale? Carbono carbonilo. Como carbono carbonilo tenemos aquí uno y aquí otro, ¿vale? En este caso, como veis aquí, carbonilo y carbonilo. Cuando el carbono unido con el doble enlace se encuentra en mitad de una molécula, como veis aquí, que no está en el extremo como en este caso, se le llama cetona, ¿vale? Y cuando se encuentra en el extremo de la molécula, como es en este caso, el oxígeno aquí ya no une nada y el hidrógeno tampoco, y el carbono tampoco, en el extremo de la molécula se le llama aldehído a ese carbono carbonilo. Ahora, también encontramos el carbono carboxilo, que es un grupo ácido. ¿Por qué no es como el carbonilo? Porque aquí el oxígeno está uniendo a un átomo de hidrógeno, es decir, que hay un grupo OH aquí. En este caso el carbono se le llama carbono carboxilo. Y este carbono carboxilo tiene carácter ácido, ¿vale? Este hidrógeno lo puede liberar y acidificar el medio y quedarse como desprotonado, se quedaría como COO-, ¿vale? Ese grupo carboxilo. Por eso se le llama también grupo ácido, ¿vale? Porque si libera ese protón, pues acidifica el medio. Cuando encontramos un grupo OH, ese es un grupo alcohol, ¿vale? Es un grupo alcohol. Las cetonas y los aldehídos los vamos a estudiar, los grupos carbonilo, cetonas y aldehídos, vamos a estudiar en los glúcidos, que en los monosacáridos que lleven un grupo cetona serán cetosas, y los monosacáridos que lleven un grupos aldehído se les llamará aldosas, ¿vale? Cetosas y aldosas. Luego, por otro lado, vamos a ver, sobre todo en el grupo de lípidos, los ésteres. Esto, el radical representa, ¿veis? Como aquí hay un grupo uniendo a un radical, esto viene de este grupo, ¿vale? Del ácido, que se sustituye el hidrógeno, se libera el hidrógeno y hay un radical. Esto es un enlace éster. El enlace amino es cuando vemos el NH2, lo veremos en los aminoácidos sobre todo, el enlace amino, y el ion fosfato, que lo veremos en el ATP, ¿vale? Es un éster fosfórico. Ahora en los glúcidos principalmente vamos a ver los alcoholes, las cetonas, los aldehídos, y luego veremos en los lípidos los grupos carboxilo, los ésteres, en las proteínas veremos los grupos amino y en los nucleótidos veremos los grupos fosfato, ¿vale? Pero bueno, por ahora, sobre todo, que sepáis que el grupo carbonilo es el carbono carbonilo, es cuando un carbono lleva un doble enlace uniendo el oxígeno, y esto puede estar en medio de la molécula, sería una cetona, y en el extremo un aldehído, ¿vale? Bien, pues con esta explicación de los grupos funcionales, de los compuestos que vamos a poder encontrar en compuestos orgánicos, acabamos este vídeo. Gracias.